Vamos a presentar aquí, vamos a explicar lo que sería el ejercicio de semáforo que estaba en el parcial, el de la planta verificadora de vehículos, ¿bien? Donde supuestamente hay una serie de vehículos, N vehículos, que van a ir a ser verificados. Estos vehículos se dividen en dos tipos, autos o ambulancias, ¿bien? En el caso de los autos, antes de poder entrar a lo que sería la planta de verificación en sí o el hecho de verificarlo, primero tenían que pasar por una caja donde debían pagar y esperar a que les dieran un recibo de pago. Luego, después de eso, sí se dirigían a ser directamente verificados. ¿Bien? En el caso de las ambulancias, no tenían que pagar, directamente debían pasar a lo que es la parte de la verificación. ¿Bien? La verificación de los vehículos se hacía de acuerdo al orden en que iban llegando, pero dando prioridad a las ambulancias. ¿Bien? O sea, si había autos y ambulancias, siempre las ambulancias se atendían primero y luego los autos. Dentro de cada tipo, obviamente, se atendían de acuerdo a cómo fueron llegando. Obviamente la caja también atiende a los autos de acuerdo al orden en que llegaron. Esa era la idea de este ejercicio. ¿Bien? Lo primero que hay que hacer, como siempre, es determinar cuáles son los procesos que forman parte de este ejercicio. Bien, en este caso, obviamente, los vehículos van a ser, van a ser procesos. Podía ser un único tipo de proceso de vehículo, un único arreglo, mejor dicho, de vehículo, que después internamente tenían alguna variable, algo que indique si eran ambulancia o no, y en base a eso hacían una cosa u otra. O podíamos tener, por un lado, un arreglo de ambulancias y por otro el arreglo de autos. Bien, más sencillo es el usar un único arreglo de vehículos. Bien. El asunto es determinar si hay más procesos o no. Bien, en este caso, los vehículos no son los que tienen que usar la caja o no son los que tienen que usar la planta verificadora, sino que tienen que esperar a que alguien haga la verificación o que alguien haga el cobro. Bien, por lo tanto, la caja y la planta verificadora no son recursos compartidos a los cuales el vehículo accede y lo usa él, sino que actuaría más tanto la planta como la caja, actuarían más como si fuese una especie de empleado, uno en cada caso, que lo que hace es ir atendiendo él a los distintos vehículos. Bien, el vehículo no se puede cobrar a sí mismo, sino que otro proceso es el que le tiene que cobrar. El vehículo no se puede verificar a sí mismo, ¿bien? Sino que hay otro proceso el cual va a realizar la verificación de ese vehículo. Bien, entonces en este caso la opción más adecuada es tener por un lado el arreglo de vehículos, por otro un proceso caja, o empleado caja, como quieran llamarlo, en este caso lo llamamos caja, que es el que va a encargarse de cobrarle los autos, y un proceso que representa a la planta, empleado de la planta o como quieran llamarlo, que es quien va a realizar la verificación de los vehículos. Bien. Entonces procedemos a lo que sería una posible solución a este ejercicio. Bien. En este caso, bueno, ahí vamos a tener una serie de semáforos y variables que son las que vamos a ir usando durante el programa. Recuerden siempre de, porque hay algunos casos en que no lo hicieron, recuerden siempre de declarar todas las variables compartidas, lo mismo declarar todas las que son variables locales a cada proceso dentro de cada proceso, y a su vez en el caso de los semáforos es obligación inicializar los semáforos. ¿Bien? Bueno, acá como vemos tenemos los dos procesos caja y planta y el arreglo de procesos vehículos. Lo primero que va a hacer el vehículo es fijarse de alguna manera, saber con esa función que suponemos ahí que existe, soy auto, va a determinar si es un auto o una ambulancia, eso no importa, de alguna manera el vehículo ya sabía si era, de qué tipo era. Lo primero que tenemos que hacer es, en el caso de ser un auto, es acceder a todo el proceso de pagar. ¿Bien? Entonces, para eso, como tiene que ser atendido en el orden en que fueron llegando, lo primero que va a tener que hacer es encolarse, ¿bien? Para eso tenemos una cola llamada cola pagos y obviamente como es compartida vamos a tener que protegerla a través, en este caso, del semáforo mutex caja, haciendo una sección crítica para encolarse su identificador en esa cola. Bien, obviamente ahí también si queremos, además del identificador, podría ser una tupla donde ponemos identificador y la plata que le estaría entregando, lo que estaría pagando. Bien, no importa. Lo importante acá es la parte de la sincronización. Una vez que el proceso, eh, ya el auto encoló su identificador para ser atendido, lo que tenemos que hacer, recuerden siempre que utilizamos una cola compartida donde alguien deposita algo y otro tiene que tomarlo de ahí,
para que el otro no haga justamente busy waiting, esperando hasta que no esté la cola vacía, lo que tiene que hacer ese otro es demorarse en un semáforo. ¿Bien? Ese semáforo en este caso es el semáforo caja y nosotros después de encolar el identificador en esa cola pagos, lo que hacemos es avisar justamente al otro proceso, en este caso al proceso caja, de que hay alguien más encolado para que entonces ahí directamente pueda hacer un pop sin necesidad de consultar si está vacío o no la cola. Bien, eso siempre hay que hacerlo cuando usamos una cola de esta manera, porque si no, como dije, estaría haciendo busy waiting del otro lado o ni siquiera consultando si está vacía la cola y en ese caso generando un error al hacer un pop de una cola vacía. Bien, obviamente otro error que también han cometido es utilizar esta cola pagos o cualquiera de las colas que vamos a ver ahora, utilizarlas sin protegerlo dentro de una sección crítica. ¿Bien? Recuerden siempre, las colas son compartidas, no se puede hacer push y pop al mismo tiempo, o más de un push o más de un pop al mismo tiempo, porque justamente es una misma estructura que muchos comparten. ¿Qué hacemos entonces después de encolar ese pedido o el identificador para saber que queremos pagar y de avisarle al proceso caja de que hay alguien más en esa cola? Lo que tenemos que esperar básicamente es que la caja nos avise o le avise al auto de que ya terminó de hacer su cobro, que ya le cobró, digamos, lo que tenía que pagar ese cliente o ese vehículo, ya generó el recibo, porque recuerden el enunciado decía que necesitaban enviarlo, necesitaba el recibo eh, comprobante de pago, entonces necesita esperar a que el proceso caja le diga que ya se terminó el proceso de cobro y que ya tiene guardado en algún lado el recibo o el comprobante de ese pago. Bien, para eso vamos a utilizar obviamente un semáforo privado, o sea, un arreglo de semáforos, uno para cada vehículo, en este caso solamente le servirá a los autos, obviamente, que es donde van a esperar a que la caja le avise a él en particular y no a cualquier otro auto de que ya tiene su recibo y puede continuar su proceso, ¿bien? Su proceso de verificación. ¿Dónde vamos a guardar esa información? ¿Dónde vamos a guardar el comprobante? Bueno, ahí fíjense que tenemos un arreglo conf que tiene N posiciones, donde ahí estaría guardado, la caja guardaría ahí el comprobante que le corresponde a la persona. Una vez que dejó ahí el comprobante, obviamente, va a despertar a esa persona en particular, a ese auto en particular, haciendo un B sobre el semáforo esperar comprobante de ese cliente en particular. Bien, entonces ahí es donde va a esperar el vehículo. Una vez que logra pasar ese semáforo, el P sobre el semáforo esperar comprobante ID, significaría que la caja ya le dejó, ya le entregó su comprobante de pago, ¿bien? Para que continúe. Mientras no tenga esa información, no va a poder continuar y tendrá que esperar en ese punto. ¿Qué es lo que hace el proceso caja? Que ahí me faltó una S en el nombre process. ¿Bien? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, va a estar continuamente trabajando, no sabemos cuántos son los autos y además no, actúa como un proceso servidor que está continuamente trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Tiene que esperar a que le avisen que hay algo más en la cola. ¿Bien? ¿Dónde? En ese semáforo que dijimos de señalización, que era el semáforo caja. Entonces espera hasta que alguien ha hecho un B. Cuando alguien hizo un B significa que al menos hay un elemento en la cola. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Sacar el primer elemento de esa cola, el identificador del primer auto que tiene esa cola para para cobrarle, básicamente. ¿Bien? Como dijimos antes, como es una cola compartida, igual hay que hay que protegerla a través de una sección crítica. Obviamente en este caso tiene que ser el mismo semáforo que utilizamos para hacer el push. Si usamos semáforos distintos uno podría estar haciendo un push por un lado y otro un pop por otro lado al mismo tiempo porque están protegidos por semáforos distintos. Bien, en este caso el semáforo mutex caja. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos al primero que esté esperando para pagar. Y lo que hacemos es generar el comprobante, ¿bien? Del pago que hizo, lo ponemos en el arreglo COMS, en la posición correspondiente a ese cliente en particular, diciendo de alguna manera que terminó ese trámite, que ya tiene el comprobante y que si él quiere puede acceder ahí, ¿bien? Sería la forma de comunicarle justamente algo, la caja, al vehículo, ¿bien? En esa posición del arreglo deja el comprobante que le tiene que entregar. Una vez que ya está listo, que ya la persona, el vehículo, si quiere, va a poder acceder ahí y va a encontrar el comprobante que le corresponde realmente, recién ahí hacemos el B sobre
el semáforo esperando comprobante de ese vehículo en particular. ¿Bien? Un error que suelen cometer ahí es que primero hacen el B y después guardan el comprobante. ¿Bien? ¿Qué ocurriría en ese caso? Podría el vehículo ser más rápido, pasar el P, que estaba en donde estaba demorado, y querer acceder a buscar el comprobante que aún no ha sido depositado. Entonces recuerden que cuando queremos hacer esa comunicación, primero dejamos el dato donde corresponda y recién después avisamos que ya pueden acceder a verlo. ¿Bien? Bueno, con eso la caja terminaría. Estaría continuamente, obviamente, atendiendo estos pedidos de uno. Y de acuerdo al orden que nos da esa cola llamada cola pagos. ¿Cómo continuaría el vehículo? A partir de este momento, no importa si es ambulancia o es auto, van a tener que hacer lo mismo. ¿Bien? Lo que tenía que hacer en forma diferente el auto ya lo hizo. Se supone que a partir de ahora, lo que tienen que hacer ambos casos es ir a ser verificado. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, tener que encolar el pedido. Bien, como hay que manejar prioridades, vamos a utilizar dos colas separadas. Cola autos para que se vayan encolando los autos que tienen que ser verificados, bien, obviamente que ya habían pagado, y cola ambus, que serían para las ambulancias, para después poder determinar, de acuerdo a la prioridad, a cuál tenemos que atender. Bien, esa partecita, ese ir, podríamos utilizar una única cola con prioridad, en el cual en vez de llamar una función push, habría que llamar una función que sea algo de agregar, ¿bien? Y pasarle, además del identificador, el tipo de auto que es para saber si esa función agregar lo encola dentro de las ambulancias, o digamos, dentro de la primera parte que serían las ambulancias, o dentro de la segunda parte que serían los autos, ¿bien? Para manejar esa prioridad. Acá, para que quede más claro, lo vamos a utilizar con dos colas. Obviamente esas colas son compartidas, por lo tanto vamos a tener que accederlo dentro de una sección crítica, que en este caso va a estar dado por el semáforo mutex plant. ¿Qué es lo que se hace dentro de esa sección crítica? Bueno, justamente nada más que encolar el identificador, ¿bien? En la cola que corresponde. Si es auto, encola auto, si no, encola ambos, ¿bien? En el caso de los autos, si uno quisiera ahí, le podría pasar, no lo pusimos nada más que para que quede más simple la parte de la sincronización y demás, podría encolar, además del identificador, el recibo o el comprobante de pago que está en la posición, en el arreglo COMS, en la posición de ese vehículo en particular. ¿Bien? Como dije, no lo pusimos como para no mezclar tanto las cosas, ¿bien? Pero se podría pasar ahí como un elemento más como una tupla que se va a poner en esa cola de autos, ¿bien? En el caso de cola ambulancias, obviamente, únicamente sería el identificador. Una vez que se encoló el pedido, lo mismo que había pasado con la caja, tenemos que avisarle a la planta de que hay alguien más en la cola. No importa en cuál. Hay alguien más y sabemos que con esto le estamos avisando que la planta va a poder atender a una persona más. Puede ser una ambulancia o puede ser un auto. ¿Bien? No estamos especificando en cuál de las dos colas se está se guardó algo nuevo. Sino nada más estamos avisando que hay un vehículo nuevo que tiene que ser verificado. ¿Bien? No podríamos usar dos semáforos diferentes para eso porque la planta no sabría en cuál de los dos esperar. ¿Bien? Tiene que esperar en un solo semáforo. ¿Bien? ¿Cómo haría esta parte la planta? ¿Bien? Va a estar lo mismo que antes en un while infinito, pues sería como un proceso servidor que está continuamente trabajando. Espera en el semáforo esperar VI, sería esperar un vehículo, espera que le avisen que hay un nuevo vehículo para verificar, no importa si era ambulancia o auto. A partir de ese momento él sabe que en algunas de las dos colas hay al menos un elemento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que acceder a esas colas y ver cuál es la que tiene cuál es el auto que tiene que verificar. ¿Bien? Accedemos obviamente a través de la sección crítica dada por el semáforo mutex planta, igual que habíamos hecho cuando hicimos el push. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace acá adentro? Acá es donde tiene que manejar la prioridad, al haber utilizado dos colas. ¿Bien? Entonces ahí hacemos un if. Primero consultamos si está vacía o no la cola de ambulancias. Si no está vacía la cola de ambulancias, hace el pop, obteniendo la primera de ellas que había llegado, y esa es la que va a atender. Si estuviese vacía, lo que hace es sacar algo de la cola de autos. Fíjense que ni siquiera preguntamos si está vacía o no la cola de autos, porque seguro había al menos un elemento en alguna de las dos colas. Si no estaba entre las ambulancias, no queda otra que el elemento esté en la cola de autos.
¿bien? Y por eso es que tampoco estamos generando busy waiting, ¿bien? Sí o sí, alguna de las dos va a tener un elemento y es el que vamos a atender. Cuando salimos de esa sección crítica donde estamos haciendo el pop, por alguna de las dos colas vamos a tener el identificador del vehículo, sea cual fuera el tipo, del vehículo que vamos a verificar. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer la planta verificadora a partir de un momento? Bueno, la planta va a tener que hacer el procesamiento justamente de verificación. Bien, llamamos un comentario que dice que se está verificando y luego le va a tener que avisar al vehículo de que ya terminó esa verificación para que se vaya. ¿Dónde vamos a hacer eso? ¿O en dónde va a esperar el vehículo? Vamos a tener justamente también semáforos privados. Bien, no podemos tener un único semáforo, esperar verif, porque si no estaríamos despertando a cualquiera de los vehículos que está esperando. Bien, y nosotros necesitamos esperar a uno en particular, que es el que acaba de ser atendido. Bien, entonces, como hay que despertar a uno en particular y no a cualquiera, necesitamos un arreglo de semáforos. Semáforos privados donde cada uno espera en un semáforo diferente. Bien. Ahí es donde va a esperar el vehículo. Cuando logra pasar ese P es porque le avisaron de que ya terminó su verificación y se puede retirar. ¿Qué es lo que hace la planta en ese caso? Después de haber sacado el identificador de quién tiene que atender, hace la verificación y cuando termina, le avisa a través de un B sobre ese semáforo esperar verif en la posición particular de ese vehículo, le avisa de que ya se puede retirar porque terminó su verificación. Esa es la idea de cómo debería resolverse este ejercicio, con algunas variantes, como les dije antes, que podíamos utilizar una sola cola en vez de dos para cuando se encolan para la parte de la verificación. ¿Bien? Los errores que cometieron fueron los que ya mencioné, algunos de los que ya fui mencionando. No me acuerdo si lo mencioné también, pero el hecho de no usar un arreglo de semáforos para esperar verif o para esperar comprobante, ¿bien? Entonces despertábamos en realidad cualquiera y cualquiera podía continuar o cualquiera podía buscar un comprobante aunque no fuese aunque no estuviese, no fuese para él el aviso, ¿bien? Otro de los errores que no lo mencioné fue el hecho de hay casos en que no utilizaron, no usaron un proceso planta y un proceso caja, ¿bien? O al menos un proceso planta, o ninguno de los dos, o alguno de esos dos procesos no utilizaron, y eran los mismos vehículos los que iban a hacer la verificación o iban a hacer el cobro, ¿bien? Como que ellos se cobraban o hacían el hecho de cobrarse o el hecho de verificar el auto, ¿bien? En ese caso, obviamente, entre los mismos vehículos, lo que iban haciendo era manejar a través de passing the baton el acceso en orden a la caja y el acceso en orden a la planta. ¿Bien? A la planta, no, perdón. El acceso en orden para pagar y el acceso en orden para verificarse. Bien, porque no había otros procesos extra. Otra cosa que también noté en las cosas que corregimos fue que en muchos casos se equivocaron y en realidad se equivocaron. Por ahí no quedó del todo claro, no entendieron de todo el enunciado o lo interpretaron, mejor dicho, de otra manera, en el sentido de que todos hacían, tanto ambulancia como vehículos, hacían como fuese el proceso de encolarse una sola vez, esperar a ser atendidos y cuando eran atendidos, si eran autos pagaban y después se verificaban y si no eran autos no pagaban y se verificaban directamente, pero la cola era una sola. La espera era una sola, es como que quedaban en la puerta y los iban sacando de ahí y hacían todo el proceso completo cada vez recién cuando lo atendían. ¿Bien? Eso no era la idea tampoco, pero justamente lo que hace es reducir de alguna manera la concurrencia, porque el pagar en una caja y el ser verificado son dos cosas totalmente independientes. ¿Bien? Por un lado se hace el pago, por otro lado se hace la verificación. Mientras un auto estaba pagando, otro auto, o lo mismo, una ambulancia, podía ser verificada. ¿Bien? También generaba un cierto retraso en lo que es la atención del auto. ¿Por qué? Porque supónganse que había 10 ambulancias esperando y después había otros autos. El auto tenía que esperar a que sean atendidas las 10 ambulancias para recién él darse cuenta que tenía que pagar y después ir a verificarse. ¿Bien? Cuando en realidad mientras estaba esperando de que se atiendan las 10 ambulancias, el auto podría haber completado la etapa del pago y así después, ni bien pasaron las 10 ambulancias, directamente ir a verificar. ¿Bien? Bueno, esos son los errores en general que cometimos, no todos los errores eran
significaba que estaba mal el ejercicio, algunos errores eran más importantes que otros, obviamente.